Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Nos ubicamos en Centroamérica nuevamente para hablar de un pueblo que habitó El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los pipiles. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte así estás al tanto de los nuevos videos. Ahora sí, comencemos. Pipil es el nombre con el que comúnmente se nombra a los pueblos indígenas nahuas de Centroamérica, cuyo lenguaje nativo es el idioma náhuatl, también llamado pipil, y que en la actualidad habitan en la zona occidental y central de El Salvador y en los departamentos de Rivas, Chinandega, Nueva Segovia, Masaya, Jinotega y el municipio de Cebaco, Nicaragua, donde también son conocidos como nicaraos. Anteriormente, también hubo miembros de la etnia en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Sus antepasados se consideran provenientes de los toltecas, que emigraron a Centroamérica en varias olas desde México, entre los siglos X y el siglo XIII después de Cristo. Actualmente, únicamente en El Salvador aún hay hablantes puros de su idioma originario, siendo junto con los lencas las únicas etnias del país que todavía conservan sus lenguas. Asimismo, del náhuatl proceden muchos nombres de lugares del centro y occidente del país, como Cuscatlán, cuyo nombre proviene del centro cultural y político del mismo nombre, cerca de la actual ciudad de San Salvador. Los pipiles, al igual que los diferentes pueblos nahuas y los que estaban influenciados por estos, se consideraban herederos de la cultura tolteca y de su capital Tula, que tendría su apogeo en los siglos siguientes a la caída de Teotihuacán, y que según las tradiciones finalizó sus días en una guerra civil ocasionada aparentemente por un problema en la sucesión dinástica al trono de Tula, comandada por el célebre personaje Seacaltopilzin Quetzalcóatl, que sus seguidores lo creían una encarnación del dios Quetzalcóatl, que no halló mejor alternativa que abandonar México y emigrar a Centroamérica. Las evidencias arqueológicas, lingüísticas y glotocronológicas sugieren que algunas poblaciones ubicadas en lo que ahora son los estados mexicanos de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí emigraron a Veracruz alrededor del 500-600 después de Cristo, donde surgiría el náhuatl oriental, el grupo al que pertenecería el idioma náhuatl. Hacia el 800 después de Cristo, algunas poblaciones emigraron hacia el Soconusco, en el sur de México, mientras que otras se quedaron en esa zona dando origen a los nonoalcas. A la vez, ambos grupos estuvieron influenciados por los toltecas. De estos grupos, sobre todo de los nonoalcas, de donde provendrían los pipiles. Según los relatos de los nicaraos, registrados por Fray Juan de Torquemada en su libro Monarquía Indiana, sus antepasados dejaron el Soconusco debido a la expansión territorial y demanda de tributos de los olmecas históricos u olmecas sicalancas, que no hay que confundirlos con los olmecas del preclásico y que se considera que eran un grupo triétnico, compuesto por nahuas, mixtecas y chochopopolocas, que conquistaron Cholula alrededor del siglo IX. Por el año 900 ocurrirían las primeras migraciones de nahuablantes hacia varias regiones de Guatemala, El Salvador y Honduras. Cuando estos grupos llegaban a un nuevo territorio, los pobladores primitivos que se opusieran a la ocupación de su tierra generalmente eran aniquilados por los nuevos pobladores. Si esto no sucedía, convivían pacíficamente. Ejemplo de ello es el sitio arqueológico Cara Sucia, en el municipio salvadoreño de San Francisco Menéndez, cerca de la frontera con Guatemala, que fue destruido e incendiado por el 950 después de Cristo. En El Salvador, durante el posclásico temprano, entre el 900 y el 1200, las poblaciones nahuas se establecerían principalmente en el valle de Chalchuapa, la parte superior de la cuenca del río Acelhuate, el valle de Sonsonate, la porción central del país, la región de Metapán, del lago Guija, la planicie costera alrededor de Acajutla y la costa del Bálsamo. En la zona de Chalchuapa se ampliaría el centro ceremonial de Tazumal y se establecerían vínculos con los toltecas, como lo refleja el hallazgo de obsidiana verde y la arquitectura de esta etapa en esa localidad que es denominada
Fasematzin. En cambio, en la zona central salvadoreña se fundarían los sitios de Cihuatán y Las Marías, que dominarían dicha zona y parte de la occidental durante esa etapa conocida en la arqueología local como Fase Guazapa y cuyas cerámicas principales muestran vínculos con Cholula. Los sitios del posclásico temprano en El Salvador difieren de los del siguiente período, el posclásico tardío entre el 1200 y el 1524. Difieren tanto en cerámica como en arquitectura. Un claro ejemplo es Cihuatán, cuya arquitectura es claramente urbana, por lo que se puede definir como una ciudad, a la vez que muy diferente a la de los centros pipiles del posclásico tardío, ya que su patrón arquitectónico es más semejante, aunque en menor escala, a la de las ciudades del centro de México hablantes de náhuatl, en la época de la conquista, como Tenochtitlán y Tlaxcala, como puede verse en su Tecpano Palacio, descubierto en 2004, cuya distribución de cuartos se asemeja a los del Palacio de Montezuma, y que tenía almenas huecas grandes en el borde de un techo plano similares a las descritas para el Palacio de Xicotencal. Por lo que, según el arqueólogo Paolo Amaroli, esta ciudad y demás sitios contemporáneos se trata de una migración desde México que no fue exitosa y que luego fue sucedido por una segunda migración mexicana distinta, la de los pipiles. Por otro lado, es en los centros ceremoniales donde se encuentran los rasgos provenientes de México, incluyendo las efigies de deidades como Tlaloc o Xipetotec. En cambio, en las áreas residenciales se encuentran rasgos típicos de las comunidades mayas precedentes del área, lo que muestra que no hubo cambios significativos en temas de etnicidad de la población. En el siglo XVIII, al finalizar el posclásico temprano, ocurriría la caída de Tula, la capital tolteca, así como otros de ese periodo en México. Mientras que en El Salvador el Tazumal sería abandonado y Cihuatán, Las Marías y demás sitios subordinados serían atacados y quemados. En el siglo XVIII se daría la última migración de nahuablantes, específicamente la de los nonoalcas, quienes crearían la cultura que tras la conquista sería denominada como pipiles. En El Salvador se fundarían una serie de poblaciones autónomas de la que sobresaldrían Cuscatán, Itzalco, que después de la conquista su territorio principal sería dividido entre las poblaciones de Izalco y Caluco. Luego tenemos Nonualco, cuyo territorio principal fue dividido después de la conquista entre Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, San Pedro Nonualco, Zacatecoluca y Santa María Ostuma. Y por último, Cojutepeque. De estos, sería el de Cuscatán el que lograría la hegemonía, unificando el territorio en el señorío de Cuscatlán, nación que se extendía aproximadamente desde el río Paz hasta el río Lempa, cubriendo gran parte del occidente y centro de El Salvador, y el cual estaría en guerra con los cachiqueles para el momento de la llegada de los españoles. Económicamente, sobresalía el territorio controlado por Itzcalco por su cultivo de cacao. Según un testigo indígena, en el documento titulado Pleitos seguidos por el señor fiscal de la audiencia contra don Diego de Guzmán, el gobernante de Itzalco, a la llegada de los españoles, se llamaba Tehuehue, que probablemente era un título más que un nombre. Este territorio sería el último que quedaría bajo la hegemonía de Cuscatán unas pocas décadas antes de la conquista. En la actual Guatemala serían fundados los señoríos de Ixquintepeque y Mita, que se vieron influenciados por las poblaciones mayas. De los dos, el más destacable es el de Ixquintepeque, cuyas poblaciones serían fundadas unos 100 o 200 años antes de la conquista, y que para la llegada de los españoles estaba en guerra con el señorío cachiquel. Entre los sitios arqueológicos destacables del área están Costa Rica, cuya ubicación correspondería a donde estuvo la población de Miahuatlán, Carolina Gomera, que corresponderían a Texcoco y Chipilapa respectivamente, Las Playas, que sería Tehuantepeque, y Yolanda, que sería Utacingo. Según el documento anónimo del siglo XVII titulado Tratado de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo en lengua vulgar mexicana de Guatemala, en Escuintla y el sudeste de Guatemala
se hablaban 3 lenguas nahuas. La lengua reverencial, que era el nahual clásico de México, que llegó después de la conquista, la lengua vulgar, que era el nahual centroamericano, y el pipil. De este último afirma que era hablado en 2 o 3 poblaciones y que los hablantes no solían ocuparla con los residentes españoles y sacerdotes, sino que para la comunicación interétnica ocupaban la lengua vulgar. En lo que hoy es Honduras, los pipiles tendrían presencia en zonas del sur poniente de ese país, donde se verían influenciados por las poblaciones mayas chortis, así como en zonas del valle de Comayagua y Choluteca, donde tendrían influencia de los grupos lencas, chorotegas y matagalpas. También es posible que hubiese presencia de la etnia en los señoríos de Naco Guaymura y Papayeca Chapagua. Asimismo, la zona de la costa atlántica hondureña tendría un gran atractivo comercial y en ella habría presencia de pochtecas méxicas, que eran comerciantes, y quizá de otros grupos nahuas asentados en colonias mercantes. En la actualidad, aún hay descendientes de estos comerciantes al noreste del departamento de Olancho. El conquistador Hernán Cortés informa que en la zona de Naco, donde estuvo por el año 1525, los indígenas del centro de México que lo acompañaban se comunicaron con un grupo de residentes de Naco sin necesidad de intérpretes, lo que supone que hablaban nahual. Asimismo, él nos informa que quien gobernaba Papayeca se llamaba Mazal, quien fue sucedido por Pisacura. Algunas poblaciones pipiles de Honduras o de El Salvador emigrarían a varias regiones de Nicaragua, donde darían origen a los nicaraos, pueblo que habla náhuatl que fundaría en dicho país los señoríos de Coacapolca y Tezoatega. Para el siglo XVI también habría presencia de nicaraos en la zona del señorío de Mixtega, al norponiente de Nicaragua, así como en Bagaces, en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. En ese entonces, parte del señorío chorotega de Nicoya. A la llegada de los españoles, el gobernante de Coacapolca era Nicarao, también conocido como Nicaragua, que de ahí provienen tanto el nombre de la etnia en ese lugar como el nombre de ese país. Mientras que el gobernante de Tezoatega era Agateite, también conocido por los españoles como el Viejo. En 1524, los pobladores de Ixquintepeque serían conquistados y derrotados en batalla por Pedro de Alvarado. El resto de señoríos serían paulatinamente añadidos a la corona castellana, generalmente luego de ser derrotados en sucesivos combates o escaramuzas. En 1528 caería el señorío de Cuscatlán, luego de lo cual se fundaría la villa de San Salvador, y para 1530 habían sido conquistadas las poblaciones nahuas en Honduras y en Nicaragua. Por la colonización y asimilación española se extinguirían las poblaciones pipiles en Guatemala, Honduras y Nicaragua, sobreviviendo su lengua y cultura en El Salvador. Luego de la conquista, la población indígena llegó a ser una minoría, llegando únicamente al 10% del total de la población, debido principalmente a las enfermedades que trajeron los castellanos, que provocaron la muerte de millares de indígenas en la época colonial, y a la sobreexplotación laboral de los indígenas, sobre todo en la etapa inmediata a la conquista para el trabajo en minas o el cultivo de cacao o anil. Esta última problemática se trataría de solucionar con las leyes nuevas que concedieron la abolición de la esclavitud indígena, la creación de los llamados pueblos de indios y sus respectivos cabildos, entre otras cosas, pero sería una problemática a lo largo de la colonia. Para 1772, según informa el arzobispo de Guatemala, Pedro Cortés y Larraz, y los testimonios de los curas ante la visita del arzobispo, el náhuatl aún se hablaba en 64 pueblos, repartidos en los curatos, conformados por una población cabecera de la parroquia y otros pueblos anexos. Mientras que el nahual, específicamente de aquellos grupos que acompañaron a los españoles y se asentaron en poblaciones como mexicanos, era hablado en el curato de mexicanos, que estaba conformado por las poblaciones de mexicanos, Aculhuaca, San Sebastián Texincal y Ayutuxtepeque, y que formaba parte de la Alcaldía Mayor de San Salvador
contando con un total de más de 4.000 hablantes. Después de la independencia de España en 1821, se pueden definir dos periodos históricos en El Salvador. El primero, de 1821 a 1881, en el que el territorio pasó de ser un estado de la República Federal de Centroamérica a una naciente república. Se vería inmerso en numerosos conflictos con las naciones vecinas, lo que llevaría a los gobiernos en turno a decretar impuestos forzosos para financiar a las tropas. Esto provocaría que en 1833, desde Santiago Nonualco, el indígena Anastasio Aquino dirigiera una sublevación en contra de aquellas políticas de Estado, la cual fue brutalmente reprimida. Asimismo, la naciente república definiría su política económica a partir de la ampliación de la producción de anil y la experimentación con el café, lo que demandaría más tierras que se conseguiría a consecuencia del despojo a los pueblos indígenas de sus tierras comunales que en 1881, por mandato legal, serían completamente abolidas. El segundo período comprende del año 1881 a 1930, período en que el café exigió más tierras para expandir su producción, pues en 1930, aún en la crisis mundial, representaba el 90% del total de exportaciones de El Salvador. En este período, según el antropólogo estadounidense Mac Chapin, los pueblos indígenas aún contaban con el 25% de tierras comunales, las cuales fueron blanco de ataque. En 1932 se produjo el levantamiento campesino en los territorios indígenas de Huayua, Nahuizalco, Izalco y Tacuba, que fue reprimido militarmente por el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, quien decretó frenar la movilización y la sublevación, ordenando asesinar a cualquiera que portaba machete y a todos los indígenas que portaban su indumentaria o que hablaran su idioma, provocando la muerte, según estimaciones, de 25.000 a 32.000 indígenas, lo que lo convierte en el mayor etnocidio registrado en la historia contemporánea de El Salvador. Este genocidio indígena provocó que muchos pipiles abandonaran su lengua y tradiciones, ya que dicha represión llevó a muchos a ocultar su lengua e identidad cultural, incluso después de finalizado el gobierno de Martínez en 1944. Para el 2008, el Atlas de la UNESCO de las lenguas del mundo en peligro dio la alerta que el idioma náhuatl se encontraba en situación crítica, registrando a 200 hablantes, mientras que el cacopera se considera extinto. En el año 2014, el Estado de El Salvador reconocería a los pueblos indígenas sobrevivientes en El Salvador, nahuas, lencas y cacahuiras, a través de la reforma del artículo 63 de la Constitución de la República. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre los pipiles. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historia para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.